Santiago Cunio habla sobre cómo conoció a Milei y cuenta algunas miserias que le confesó el loco cuando estaba en su programa. Es un pibe, como te digo, está enfermo, que da lástima en lo personal cuando uno lo conoce, por las situaciones de bullying, grooming y acoso. Es un chico que cuando era pequeño le pagaba a los compañeros del secundario para que salieran con él. Con lo cual, de esas experiencias, sus traumas Claro, y esta necesidad de protagonizar este show, porque esto para él es su show personal, sí. dormía con el perro, eh, muchas veces los vecinos quejándose por las heces de los animales en ese departamento y el olor que salía, y la hermana es quien regula como sitio de apego sus depresiones y ataques esquizofrénicos. Estamos frente a un delirante, es una persona que de economía no entiende un carajo, es simplemente un repetidor de eslogans. Mirá, yo hace 12 años que tengo mi programa al aire en distintas señales, multipremiado, que se Sí, llama Uno más Uno Tres, que representa la cuenta imperfecta de la política, esa costumbre de que en la Argentina nunca 2 más 2 da 4, entonces sí, todo da uno más uno 3. tal cual. En el contexto de aquellos años, estamos hablando de muchos años atrás, Sí. conozco a través de Diego Giacomini a Javier Milei y Ujú. finalmente lo incorporo al panel como panelista de economía para que diera una visión contrastante con el resto de los economistas que yo tenía en aquel momento y con mi propia opinión, porque mi programa siempre ha sido garantía de pluralidad Ujú. y cuando nos ponemos monocorde buscamos obviamente el disenso para construir y para que la gente pueda tener diversidad de opiniones. En ese Bien, contexto se suma Javier Milei y dura 4 años, 2 años como panelista en el programa en Crónica y sí. 2 años dura en Canal 22, en mi canal, Ujú, con un programa con Diego Giacomini que se llama, y todavía sigue vigente sin él, ujú, lo hace Diego Giacomini, que se llama Economía al Cuadrado. ujú. Un programa que el título se lo puse yo, porque cuando vinieron a verme juntos para poner el programa en el canal, les dije, miren, ustedes hablan de economía y son dos, esto es Economía al Cuadrado. Tal cual, está bueno. Finalmente, Finalmente, a lo largo de los años, esos 4 largos años, fui víctima de sus confesiones personales, de sus miserias, tal vez de ahorrarse el psicólogo, y entonces fui sorprendiéndome con un personaje que obviamente tiene problemas de salud mental, que se ha negado a tratarse como corresponde y no ha seguido el consejo médico y ha hecho de su vida este esperpento que tenés a la vista. Tal cual, tal cual. La verdad es que cuando vos decís esperpento, en algún momento esa figura vendió, ¿no? Esa figura fue disruptiva, mucha gente se compró. Esto de el loco de la motosierra que venía a luchar contra la casta y lamentablemente hoy estamos viviendo las consecuencias de algo que para vos ya debe haber sido anticipado o por lo menos pensado antes de que Milei gane, supongo. Mira, yo fui precandidato a presidente y lo expresé durante toda la campaña, traté de advertirle al pueblo argentino cuáles eran las consecuencias demenciales que podía traer esta elección. Voté con las dos manos, hice campaña para Sergio Massa en la primera vuelta cuando yo ya no era candidato porque no habíamos podido pasar las pasos Sí. y empezamos a hacer campaña furiosa para que Massa fuera presidente y evitar esta catástrofe argentina que nos toca vivir. No se pudo y entramos en este ciclo que es un ciclo oscuro, oscuro. Esto es un agujero negro en la historia argentina, con una persona que no gobierna, no está en sus cabales y que evidentemente es instrumento de aquellos que lo crearon, aquellos que tomaron el personaje para poder hacerse del poder. Ujú. Ayer en el Congreso se vio claramente, en ese show dantesco, hitleriano, fujimorense, Mm. de la escena del poder sentada a los costados, controlando su discurso y utilizándolo para advertirnos a los argentinos lo que van a hacer con nosotros, cual Gestapo nazi. Y la verdad es que es eso, Milei es simplemente el mascarón de proa de un barco pirata que lo utilizan una y otra vez para tratar de sostener
un espacio social que los legitime para el saqueo y el robo y este plan de negocios que ha ocupado la Casa de Gobierno. Pero Milei es un ser pequeño, intrascendente, que solo se ha transformado en el títere de estos sectores mandantes que vienen a saquear la Argentina y a ponerla de rodillas frente al imperio, a transformarnos en una colonia de exportación de insumos primarios, de volvernos al preperonismo, de eliminar todos los derechos sociales y de esclavizar al pueblo sacándole el recibo de sueldo para que vuelvan a ser jornaleros y el patrón de la estancia decida quién come y quién no come. Bueno, este es el modelo, estamos en esa instancia, pero te insisto con algo importante, que nadie crea que Milei manda. Milei es un payaso de tour, es un pibe, como te digo, que está enfermo, que da lástima en lo personal cuando uno lo conoce, por las situaciones de bullying, grooming y acoso. Es un chico que cuando era pequeño le pagaba a los compañeros del secundario para que salieran con él, con lo cual, esto contado por él, con lo cual de esas experiencias, sus traumas y esta necesidad de protagonizar este show, porque esto para él es su show personal, sí, pero que cuando termina de ser comunicado, digamos, lo desactivan y lo encierran. Es una persona que ha vivido toda su vida encerrado en un departamento de un ambiente con 4 perros, y que la verdad es que no tiene destino, dormía con el perro, muchas veces los vecinos quejándose por las heces de los animales en ese departamento y el olor que salía, y hoy se encierra en Olivos o lo suben a un avión, lo mandan de viaje, y cuando ustedes ven alguna reunión que pueda tener, esos son 2 horas de un viaje que tal vez sea de 10 días, que estuvo encerrado en su habitación en el hotel, y la hermana es quien regula como sitio de apego sus depresiones y ataques esquizofrénicos, con lo cual el personaje Milei es menor. Acá hay que preocuparse de Urnequian, Caputo, Macri, de toda la banda de forajidos francos. Yo no sé si ustedes sabían, pero un 19 de septiembre del 55, el padre de Guillermo Francos bombardeaba la destilería de Mar del Plata junto a la Revolución Libertadora. Así que festejen que el ministro del Interior es el hijo de aquel criminal que también participó del bombardeo a la Plaza de Mayo. Cuántos datos, la verdad es que te escuchaba atentamente y pensaba en qué manos hemos caído, ¿no? Porque, como vos decís, la preocupación hay que orientarla a los verdaderos forajidos de la historia y no a este personaje menor, como para hacer propias tus palabras, que es nada más que la pantalla. En este marco, ¿qué es lo que se viene, Santiago? Porque me imagino que de este análisis tan profundo en conocimiento de la personalidad de Milei, podés más o menos prever que cuando la gente salga a la calle o, por ejemplo, Cristina salga a hablar en actos públicos, dicen que tuvo una crisis Milei cuando Cristina el viernes habló en Merlo, y le habló directamente sobre lo violento de su discurso, sobre las fallas en su análisis. Dicen que eso lo llevó a una crisis profunda, que lo tuvieron que sacar en ambulancia de la Casa Rosada. ¿Qué es lo que se viene en este escenario? Mira, es como te contaba hace un rato, sus depresiones o sus ataques tienen disparadores diversos, no tienen que ver con un tema en particular, porque tiene muchos temas. Tal vez pueda ser el discurso de Cristina, o tal vez pueda ser la frustración de ver que algunas cosas que él tenía en su imaginario no tienen que ver con la realidad. Yo describí el discurso en el Congreso como Hitler en el búnker previo a la caída, claro, rodeado de generales que le dicen vamos para adelante, cuando saben que ya no hay tanques, no hay divisiones, no hay soldados, no hay retaguardia, no hay municiones, y él sigue dando órdenes de desplegar las tropas y de recuperar territorio. Bueno, eso era Milei el otro día, un delirante que utiliza frases como, por ejemplo, a partir de ahora y para siempre. Nadie que tenga sentido común y tenga en orden su psiquis, en democracia se atreve a decir que lo que uno va a hacer es para siempre. Tal cual. Porque la democracia es plural y dinámica,
y hace que lo que es bueno para hoy tal vez no sea bueno para mañana, y todos sabemos que uno hace lo mejor que puede cuando gobierna, pero que vendrá otro atrás, con lo cual a nadie se le ocurre el disparate de decir esto es para siempre. Cuando alguien dice esto es para siempre, está hablando del modelo nazi de los 1000 años de Hitler. O sea, estamos frente a un delirante. Y lo más grave es que llegó a decir en el Congreso que una ley que tiene muchos votos en el Congreso es la más corrupta de todas. Entonces uno dice, bueno, a ver, le está diciendo a todas las provincias y al pueblo argentino que cuando eligen sus legisladores, cuanto más consenso democrático se consiga en el Parlamento, peor es. O sea, todo lo que dice atenta contra la democracia, todo. Su discurso es un discurso 100% de un dictador bananero, que podríamos comparar con aquel personaje inolvidable de Olmedo, del dictador de Costa Pobre. Tal cual. O sea, una persona que no está en sus cabales y cree que nos ordena cómo vamos a vivir nosotros y nuestros hijos, cuando él no es capaz de regir su propia vida y tampoco tiene hijos que vayan a pagar las consecuencias de sus actos. Tal cual. Con lo cual, yo quiero que, por ejemplo, para hablarle a los chicos que habitualmente yo tengo la suerte de que me escuchen, siempre les digo, muchachos, ustedes compraron el discurso de alguien que jamás tuvo un kiosco, ni pagó un sueldo, ni no puede administrar una calecita porque la choca. Están frente a una persona que les habla de libertad de mercado y siempre fue empleado. Entonces, la realidad es que yo, que soy empresario, lo escucho y le digo a los chicos, le digo al pueblo argentino, están frente a un burro que no puede sumar con los dedos. Es una persona que de economía no entiende un carajo. Es simplemente un repetidor de eslogans de una doctrina nazi que copió de los libertarios, entre comillas, como Murray, que es... Si ustedes leen algún libro de Robert Murray, se van a dar cuenta del nivel de desquicio, entre otras cosas, la propensión a la tolerancia hacia la pedofilia, con lo cual estamos en una situación grave con una persona que no conduce, pero comunica. Lo que comunica es terrible y es antidemocrático, y atrás hay un grupo de empresarios que van a profundizar muy rápidamente el saqueo de la Argentina y este plan de negocios, porque saben que esto no dura. O sea, ellos saben que, por ejemplo, el apagón que se produjo en la cadena nacional, el pueblo argentino no lo quiso ni escuchar, es una señal de fin de ciclo. Y ellos saben que tienen que apurarse, que tienen que saquear la Argentina lo más rápido posible, porque como siempre pasa, después de un ciclo liberal, nos entregan la patria hecha pedazos, en ruinas, nosotros la tenemos que reconstruir. Y lamentablemente el pueblo argentino siempre le ha dado la posibilidad de que vuelvan para volver a robar lo que hemos construido. Esta vez tendríamos que ir, una vez que recuperemos el control de la Argentina, hacia una reforma constitucional como han hecho acá en La Rioja, gracias al gobernador Ricardo Quintela, que garantice que los logros del pueblo argentino tengan rango constitucional, que es lo que Perón hizo en aquel momento con la Constitución del 49, que sigue secuestrada, y que, por ejemplo, le daba a los trabajadores el derecho al 50-50 en la renta de productiva. Claro. Bueno, debemos volver a repensar y entender que nos hemos equivocado. Pasamos algunos años largos en el poder y en vez de darle rango constitucional a los derechos nos conformamos con que fueran leyes, y las leyes se cambian con otras leyes o con un decreto anticonstitucional que hace 9 meses que la Corte no deroga, porque son cómplices del saqueo de la Argentina. Ahora, la gente se compró este personaje. El año pasado, cuando nosotros hacíamos este mismo programa y hablábamos de todas estas cuestiones, hemos llegado a tener discusiones serias con colegas, por ejemplo, que nos decían, che, dejen de meter miedo, no les digan a los chicos que las universidades van a colapsar y se van a terminar cerrando, o se van a terminar cerrando carreras porque no se van a poder financiar. Y realmente eso es lo que está pasando. ¿Por qué la gente se compró este sufrimiento? La misma pregunta se la hice al autor del Loco, el libro de Javier Milei, el libro de la biografía no autorizada. Y él me dio una respuesta que a mí me dejó pensando, pero te lo quiero consultar a vos. ¿Por qué el pueblo argentino, mayoritariamente, como en un sistema democrático, se compró este personaje que les prometía sufrimiento? Mirá,
Primero tenemos que ser capaces de analizarnos a nosotros si queremos que la gente nos escuche analizar a los demás. El loco siempre fue un loco, pero nosotros tuvimos un inmoral corrupto en la Casa de Gobierno haciendo fiestas en Olivos de carácter prostibular y utilizando el poder para satisfacer sus necesidades sexuales desvariadas y alocadas, que se llama Alberto Fernández. Con lo cual, el tránsito por la pandemia y las situaciones que se vivieron de deshonor en el cargo de esta persona hicieron que la sociedad entrara en un ciclo de amor y odio, frío caliente, yin-yang, con lo cual no había tiempo de explicar que lo que venía era esto, porque la gente simplemente quería castigar. Había una necesidad de castigo, de marcar una línea de no tolerancia a actitudes que son reñidas con lo que la gente espera de su gobierno del Estado. Y este personaje ingresó con lo que se llama metodología para mí del Plan Cóndor 2 comunicacional, que es el efecto Trump-Bolsonaro-Milei, Sí. que es un sistema de comunicación de este tridente de estados que fueron gobernados por estos personajes y que siempre terminaron mal y no duraron más de un mandato. Yo espero que este termine mal antes y no tengamos que esperar 4 años. Trabajo todos los días para que se vayan. Creo que el Congreso debe promover el juicio político. Yo lo presenté, fui el primero que lo presenté, a los 25 días del gobierno, cuando el gobierno emite el DNU absolutamente anticonstitucional. Pero bueno, ¿por qué la gente creyó? Yo creo que la gente necesitaba creer, porque veníamos del cierre de comercios durante 2 años, fundir a la sociedad argentina, fundir el comercio, impedirle a los familiares que velaran y despidieran, hicieran el duelo de sus seres queridos muertos. Y esas cosas son muy profundas y ni siquiera tuvimos la capacidad de autocrítica frente a la sociedad. Y en el medio de la campaña, cuando Sergio Massa estaba haciendo el milagro de casi ganar en primera vuelta por 2,5 puntos, tuvimos al degenerado de Insaurralde en un yate, removiendo los tristes recuerdos prostibulares de los funcionarios públicos de la etapa del último gobierno. Y con eso sentenciamos la derrota, no por virtudes de ellos, sino por el desprecio por la sociedad que han tenido estos personajes que han utilizado al peronismo como instrumento de entre comillas, por supuesto, como sarcasmo, de progreso social y de ascenso social personal a partir del saqueo de las arcas del Estado y de esas actitudes que ninguna madre de familia peronista toleraría jamás, porque obviamente hubo muchos compañeros que votaron este gobierno, hubo muchos trabajadores frente a un acto de la CGT apoyando a Alberto Fernández, decidieron no creer más en la CGT. Ayer, sin ir más lejos, no hubo un solo comunicado de la CGT repudiando el discurso de Milei en el Congreso, porque estaban visitando al Papa y no hay una sola declaración de la CGT de un plan de lucha contra el ajuste anunciado por el presidente en el Congreso. Entonces, la realidad es que nosotros hemos dejado el espacio vacante y el poder que no se usa se llena. Y nosotros dejamos vacante el poder y lo llenaron ellos. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas.